3 colaboradores que se paren acá. Siempre son mujeres que ustedes tienen, le pesan las piernas. Vos también pará. Vos sentate. Bien. También sube. Bien. Vos levantás la silla acá, en el aire. ¿Listo? Vos levantás la botella, con las 2 manos la tenés ahí. Vos levantás mi mochila sin tirarla, tienes celulares ahí. La tenés ahí. Cuando yo diga 3. 1, 2, 3. Ahora. La tienen ahí, ¿eh? Cuando se cansan, la bajan. Francisco, entonces tenés una silla, vos tenés una botella de 1,5 litros y vos tenés una mochila con celulares adentro. ¿Ok? Ténganlo hasta que se cansen. Cuando se cansan, lo van bajando sin hacer ruido. Todo lo que más puedan, ¿eh? Tienen que aguantar lo más que puedan. No es una carrera igual, no es una competencia esto. Pero cuando ya se cansan, lo pueden bajar. Porque vos sos el rugbyer, ¿entendés? Vos como que sos más power. Calza una botellita, ¿viste? Parece que no, pero... Listo, la mochila ya está. Sigan, aguanten. No, tramposa. De las 2 manos ahí. Las dos manos. Sí, así es. Ya me tengo que ir. Sentate, así es. Mira cómo no puede. Bracito así, bracito así. Bueno, fíjate, ya está. Sí, vos sí. Sí, hasta que no. Te des mal el bracito. No es tan pesado, ¿no? ¿Cuál decían es tan pesada? ¿La botella? Pero cansa tener el brazo. En realidad la botella no piensa, lo que cansa es tener los brazos así. Ya está. ¿Alguien se acuerda el versículo que subí hoy antes de subir el meme? ¿No? Bueno, lo vamos a leer. Hebreos 1:1 al 4. ¿Amén? Hebreos 1:1 al 4. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas, entonces habló muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo nos puede hablar Dios entonces? De muchas maneras. ¿Cuántas veces? Muchas. La palabra dice que Él nos va a soportar hasta las canas. O sea, hasta que seamos viejitos, hasta ese momento Él nos va a seguir soportando nuestros caprichos, nuestros enojos, nuestras idas y vueltas. ¿Y por qué? Porque nos ama. Es re sencilla la respuesta esa. Después, volvamos. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres de los profetas, en los últimos días nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio del que hizo también el universo. Eso me re llamaba la atención. O sea que, ¿se acuerdan cuando hablamos del todo de Dios? Si Dios tenía que desprender algo, ¿qué iba a desprender? Todo, porque Él lo es todo. Pero acá podemos respaldarnos a través de este versículo cuando dice que por medio de Cristo Él hizo el universo. Eso es tremendo. Yo me quedé, cuando hacía mi devocional hoy a la mañana, yo me quedé pensando en esto. ¡Wow! Dije, a través de Cristo Él hizo el universo. No solamente la tierra, el universo fue a través de Cristo. Yo cuando leí esto me quedé... En estos últimos días, no sé, bla, 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 quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Eso es glorioso, es grandioso, es único. A mí me impactó cuando lo leí. Él es el resplandor de su gloria y la expansión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Qué sostiene? ¿Qué sostiene? ¿Por medio de qué? De su palabra.
¿Cuánto tiempo pudieron sostener la silla, la botella y la mochila? ¿Exagerando 2 minutos? ¿Exagerando mucho 2 minutos? 1 minuto. Ponele 2 minutos para darle así como que ella tiene más fuerza que las otras 2 personas que estuvieron. Ponele. Pero acá me dice que Dios puede sostener todas las cosas solamente con su palabra. Con su palabra, con su boca, Él creó el universo. Él sin nada lo hizo todo. Él no tenía nada, pero lo hizo todo. Él sin tener absolutamente nada en sus manos, lo hizo todo. Por medio de Cristo creó el universo. Acuérdense que, por ejemplo, en Apocalipsis dice: el Cordero que fue inmolado desde la eternidad. O sea, en la eternidad ya Cristo había sido, ¿no? Por eso podemos decir que el universo fue creado a través de Cristo, porque Cristo ya es eterno, porque Dios y Cristo y el Espíritu es uno. Pero he aquí que sin nada hizo todo. Utilizó solamente su palabra para crear todo el universo. How? ¿Cómo has estado? Viejo de los Simpsons. Por allá se pueden sentar, chicos. Bueno, Él es el resplandor de su gloria y la expansión exacta de su naturaleza. Su expansión, ¿cómo? Exacta. Exacta. Cuando no te pasas el salto. Es exacto, es único, es perfecto. O sea que Cristo es la manifestación exacta de la gloria de Dios. ¿Bien? Bueno, dice que y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. O sea que en su palabra hay. En su palabra hay. Y con esa palabra sostiene todas las cosas. O sea, Él solamente dice, bueno, tierra, sostenete hasta que yo te diga basta, y ahí el resto del universo también se sostiene porque yo lo digo, porque soy Dios. ¿No? A ver, bueno, ¿cómo hacemos para que esta gente no salga volando? Hagamos un cordel en la Tierra. Pum, hizo un cordel, o sea, la capa de ozono, gravedad. Si no estaríamos todos flotando. Y tú también flotarás. ¿Sí? Eso edítenlo. Como dice el apóstol. Bien, entonces, si el Señor con su palabra sostiene todas las cosas, yo te hago una pregunta y esta respóndetelo vos. ¿Cuál es tu mayor problema en este instante? No lo respondas. ¿Cuál es ese problema más grande que tenés en este momento? Vos decís, ¿cómo rayos soluciono esto en mi vida? ¿Cómo hago yo para salir adelante de esta situación? ¿Cómo se hace? Entonces ahí yo te digo, si Dios sostiene todas las cosas con su palabra, ¿cómo no te va a sostener a vos? ¿Que sos el hijo o sos la hija? Vamos haciendo un... ¿Sí? Esto significa que se vayan abriendo. ¿Se entiende lo que le voy transmitiendo? Si Él puede sostener el universo con su palabra, ¿cómo no te va a sostener a vos? ¿Cómo no va a poder resolver tus problemas? ¿Cómo no lo va a hacer si Él con su palabra sostiene el universo? Dice, bueno, todos ustedes, esta galaxia se va a mantener, van a girar todos alrededor del Sol. Y así Él habla y se hace, porque Dios sin nada hizo todo. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Obviamente está hablando del Señor Jesucristo, está diciendo que Él es mayor a todos los ángeles y que está sentado a la diestra del Padre. No solamente que está sentado a la diestra del Padre, sino que gracias a que Él está a la diestra del Padre, Él es la purificación. A través de Él está la purificación de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Señor, me la mandé en el nombre de Jesús, papá, te pido perdón porque hice mal esto, y yo me arrepiento de verdad. He aquí que aquel que se arrepiente de mentira no va a ser oído. Hay una diferencia entre arrepentirse de sus pecados y tener un cargo de conciencia. Son dos cosas distintas.
¿Sí? A ver. ¡Ay, maté al gato! ¿No? Bueno, el gato no, bueno, digamos. Bueno. A un pajarito. No, No, pajarito no, porque son muy tiernos. Mate al gato. A una rata que ¿Matamos al gato? el drogadicto que atropelló. No, bueno, Al ratón, al hámster. maté al yacaré que tenía en la pecera. Ahí está muy feliz. ¿Sí? Maté al cocodrilo que tenía en la pecera sin querer. Bueno, no, en realidad sí, porque yo estaba viendo si le hacía así con la electricidad, si se moría y se murió. Bien, entonces ya sabemos que el cocodrilo con la electricidad y el agua se muere. Bien. Entonces, acá tenés una Silvia, Jazmín. Entonces, ahí decimos, oh Señor, perdóname porque he matado al cocodrilo. Perdóname, Señor. No quise matarlo. Pero en realidad disfrutaste de matar al cocodrilo. O sea, se está hirviendo en sus propias aguas, ¿no? Es muy brusco, ¿no? Pero bueno, imagínense la situación. Entonces, aquí la pregunta es, ¿te arrepentiste o solamente tenías un cargo de conciencia y se lo expusiste al Señor? Son dos cosas distintas. Una cosa es arrepentirse de pecado y otra cosa es confesar un cargo de conciencia. ¿Tenés más? Tengo un ejemplo. A ver, por lo mío de los cocodrilos, el agua por eso en medio. Pero tengo ejemplo de remordimiento. Amén. Por ejemplo, vieron que Judas era uno de los 12 apóstoles. Pero él, cuando entregó al Señor Jesús, él no se arrepintió de lo que había hecho. Por eso él después se termina suicidando. ¿Por qué? Porque no recibió perdón. En Mateo 27:3 dice: entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. O sea, él no estaba arrepentido. Solo sintió... Remordimiento, cargo de conciencia. ¿Se entiende la diferencia ahora? Entonces, cuando ustedes se la mandan, ¿no? Otra cosita más para agregar. Esto tiene que ver con el amor. Judas fue el único apóstol que nunca le dijo Señor a Jesús. Siempre le dijo Maestro. Uno le dice Maestro a alguien que es lejano de uno, ¿no? O sea, él no lo amaba a Cristo, no lo amaba, no lo tenía en su corazón. Era alguien de quien aprendía y nada más. En cambio, los otros apóstoles sí lo amaban y él era el Señor de sus corazones. Imagínense que en el Antiguo Testamento sí, ¿Qué sería un cargo de conciencia? lo que tenía Judas. No se arrepintió de haber entregado a Cristo. ¿Sabes qué te sería culpable? No se sentía culpable. O sea, Es como cuando Claro, vos exactamente. tenés algo que sentís que vos lo hiciste mal. A mí, por ejemplo, me pasó cuando se quemó mi casa, que yo me sentía yo culpable porque era yo la única persona que estaba más adulta, responsable, por así decirlo. Estaba yo con mis dos hermanitos y saqué a mis hermanitos afuera, pero veía como mi casa se caía. Y estuve como 2 años después con la conciencia, en culpa estaba de que supuestamente por mi culpa se quemó mi casa. Eso. eso es un remordimiento, algo que te come la cabeza. ¿Viste cuando te la mandás y te está comiendo la cabeza, te come la cabeza, te come la cabeza, te come la cabeza y no para? Eso es remordimiento. Pero cuando tratamos de exponer esto de alguna manera sin arrepentirnos, ¿tú que estás lavando? Son culpas, nada más. Estás lavando culpas, estás contando tu remordimiento de conciencia. Ni siquiera, porque eso no es perdonado, Claro, no no es es perdonado. quitado de uno cuando uno no se arrepiente. Es como cuando te dicen, voy a tirar así el ejemplo, no tengas novio, no es la edad, y vos lo tenés igual, vos no te sentís mal, o sea, sean sinceros, no se sienten mal. Lo dejan y capaz que le dicen a la mamá y al papá, ya no lo tengo más, pero en realidad no, ustedes no se arrepienten de lo que hicieron, sino que saben que está mal, como dijo Karen, sabes que está mal y que tenés que cambiar la actitud, nada más, pero en tu corazón no hay arrepentimiento, no. O sea, no está el espíritu de arrepentimiento, hay un espíritu que es el espíritu de arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y la paga del pecado Muerte. es la Muerte. muerte. No quiere decir una muerte terrenal, no es que vas a salir y te va a caer
barco en la cabeza y te vas a morir. No es eso, ¿sí? Bien, no quiere decir eso, pero quiere decir que tu espíritu va a estar muerto. Bien, ¿se entiende hasta acá? Si no hay un espíritu de arrepentimiento, no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, hay muerte. ¿Se entendió? Entonces, vamos a volver a lo que estábamos leyendo. Y dice que el Señor está a la diestra del Padre, ¿no? Y a través de Él se purificaron todos nuestros pecados. Pero para que se purifique tiene que haber... ¿De vuelta? ¿Tiene que haber? Arrepentimiento. ¿Tiene que haber? Arrepentimiento. ¿Y uno se puede arrepentir porque quiere? La palabra dice que nosotros ni siquiera sabemos orar, que es el Espíritu que nos guía de cómo tenemos que orar. O sea, si yo me pongo a orar, por ejemplo, oramos por los alimentos. Padre, en el nombre de Jesús, seas tú bendiciendo tus alimentos, tus bebidas. Padre, gracias porque tú nos provees. Señor, te pedimos por los necesitados del mundo, por el hambre de África, por los de Siria, Señor. Y bueno, te pones. Es una oración, pero no es una oración guiada por el Espíritu. Es una oración de salutaciones o de dar gracias nada más. ¿Me explico? Ahora, cuando uno entra en el Espíritu y se pone a orar, ya uno no ora lo que quiere orar, sino que el Espíritu te va guiando. Por eso es que están las lenguas espirituales, porque ya es el Espíritu que te toma y orás para donde el Espíritu quiere, porque nosotros ni siquiera sabemos orar. Es así de sencillo, es el Señor que nos guía y nos dice cómo tenemos que orar. Vamos a dar la vuelta. Entonces, tenemos que orar cuando, por ejemplo, a ver, Nicolás a veces habla de más. Nicolás a veces se las manda. Pero Nicolás no siempre se arrepiente. Porque Nicolás dice, no, yo tenía razón. Pero Nicolás sabe que se excedió con lo que dijo. Y estás haciendo mal. Entonces yo digo, Señor, yo sé que lo que dije no está mal, pero como lo dije, está mal. Pero yo no me arrepiento de esto. Entonces ahí Nicolás se arrodilla y empieza, Señor, dame un espíritu de arrepentimiento. Porque sé que lo que estoy haciendo en contra de esta persona, o en contra de mí mismo, o en contra tuyo, está mal. Entonces yo necesito arrepentirme, pero no siento arrepentirme, no tengo eso adentro, Señor. Que digo, oh, me arrepiento. No lo siento, entonces, Señor, enséñame a arrepentirme porque no me sale. ¿Bien? Tengo un versículo para agregar. Gloria a Dios, está ella. Segunda de Corintios 7:10 dice, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado esto, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, no hay que arrepentirse de sentir esa tristeza que proviene de Dios. O sea, a mí me ha pasado al principio de sentir una tristeza y yo decía, pero ¿por qué estoy así? Hasta que el Señor me mostraba por qué tenía que estar de esa manera. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa es la diferencia entre una tristeza y la otra. La tristeza que está dentro del Señor es para que nosotros podamos tener ese espíritu de arrepentimiento. Eso produce cambios en nosotros. Si uno no se arrepiente, no cambia. Si uno no practica el arrepentimiento sobre el pecado, no cambia. Ejemplo. A ver, siempre le pego al cocodrilo. Siempre le estoy pegando de puñetes en la cabeza al cocodrilo. Siempre le pego y sé que está mal y no me arrepiento. Entonces es ahí cuando decimos, Señor, dame un espíritu de arrepentimiento para yo no pegarle más al cocodrilo en la cabeza. ¿No? Entonces decís, Señor, dame ese espíritu y no lo sentí. Al otro día te lo tomo, te pegás y no sentís ese espíritu de arrepentimiento, no está. Y al otro día le volvés a pegar. Hasta que un día el cocodrilo levanta la cabeza y le cae una lágrima. Yo decía, ay no. No. Ahí es rapidísimo. Entonces decís, ay no, estás llorando, pobrecito, no te voy a pegar más. Pero he aquí que no hay un arrepentimiento. Simplemente sentiste culpa porque el cocodrilo lloró.
porque el Espíritu de Dios se está moviendo en vos. Entonces por 2 o 3 días no le pegas. Y un día lo ves durmiendo y te lo despierto. ¡Oh! Estabas durmiendo, le pegaste de vuelta al cocodrilo. No tengas cocodrilo. Entonces, he aquí que viene un sentimiento adentro tuyo que ya no es el cocodrilo llorando, sino un espíritu que trae arrepentimiento genuino, que sentís un vacío acá adentro, que decís, ¿cómo lleno este vacío que tengo acá adentro? Y decís, Señor, porque tengo este vacío, y orás, pero ya no te acordás de pegar el cocodrilo, porque te sentís mal, te sentís bajoneado, sentís un vacío adentro y no sabes por qué está ese vacío. Y orás, pero Señor, ¿por qué me siento vacío? Hasta que después de unos días el Espíritu te dice, es porque le pegaste al cocodrilo. Entonces, al decir, Señor, yo me arrepiento de haberle pegado al cocodrilo tantas veces. Y no lo volvés a hacer, ¿por qué? Porque tuviste un arrepentimiento genuino del Espíritu. ¿Podés volver a pegar el día de mañana al cocodrilo? Sí. ¿Por qué le podés volver a pegar al cocodrilo? Porque saliste de la comunión con el Señor. Te desprendiste de la oración diaria con el Señor. Del devocional que haces a la mañana, por ejemplo. Ese momento te tomas para leer la Biblia, que seguramente todos acá lo hacemos. 15 minutos ahí leyendo la palabra, tranquilo, reflexionando sobre la palabra. Con él. Claro, sí. Y después ese momento de oración, así, gracias Señor por la palabra que me diste hoy. Gracias Señor porque yo ya no le pego más al cocodrilo. Pero ¿qué pasa cuando esto lo dejaste de hacer por 2 o 3 días? Te volviste a pegar al cocodrilo sin darte cuenta, porque era costumbre ya pegarle al cocodrilo. Era costumbre mentir sobre las otras personas, era costumbre robar, era costumbre mentir, era costumbre mirar cosas que no tienes que mirar. Entonces, pasa esto porque se pierde esa comunión con el Señor. Cuando uno pierde esa comunión con el Señor, volvemos a pegar al cocodrilo. Volvemos a mentir, a robar y a mirar cosas, las multimedias que nos tenemos que mirar. O Lo dejo llevar. ¿sí? Me expliqué, ¿no? Todas esas cosas que no tienen que hacer. Quiero agregar algo más. Busqué el versículo de recién en otra versión y acá agrega algo más que nos ayuda a saber la diferencia. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a salvación, sin dejar pesar. ¿Qué significa esto? Sin sentir culpa. Porque si vos fuiste perdonado, ya no hay culpa. Ya no sentís esa culpa de, no, ya no la sentís más. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, el remordimiento es el que vuelve todo el tiempo a acusarte. Yo había hecho cosas muy malas antes de conocer al Señor. Y de muchas, yo me arrepentí y no volvió a haber un dolor en mi corazón. Y cuando ha querido venir ese dolor, yo he dicho, no podés venir porque el Señor ya me perdonó, porque yo ya me arrepentí. ¿Bien? ¿Entendieron el concepto de remordimiento y arrepentimiento? ¿Se entendió bien? ¿Alguien no entendió esto? ¿Todos lo entendieron? Eso es muy bueno, ¿saben por qué? Porque el día de mañana, cuando no nos arrepentamos de hacer algo mal, el día de mañana, cuando estemos delante del Señor, te va a decir, ¿por qué no te arrepentiste de esto? Y vos le vas a decir, no, sí, Señor, yo me arrepentí. No. Vos tuviste cargo de conciencia. ¿Te acordás? El 1 de agosto del 2017, 30 horas aproximadamente, cuando Nicolás estaba enseñando esto y vos dijiste que entendiste, sobre lo que sabés vas a ser juzgado. Recuerden esto, sobre lo que sabemos vamos a ser juzgados. El Señor no nos va a juzgar sobre lo que no conocemos. ¿Sí? El Señor no te va a decir, no, a ver algo. ¿Cuántas galaxias? Ah, no, hay 36. ¿Sabes cuántas galaxias hay? No tengo ni idea. No vamos a decir 36 galaxias. Ese no es un chito.
Mi nombre es Pepa, ¿no? Peppa Pig. Bien, volvamos. Bueno, entonces el Señor te va a decir, una vez, ¿por qué no sabes cuántas galaxias hay? Pues no tengo ni idea. No, entonces está mal que no sepas cuántas galaxias hay en el universo. No, el Señor no va a hacer eso. Porque vos no tenés conocimiento de cuántas galaxias hay. Pero sí tenés conocimiento de todas las cosas que estás aprendiendo en la iglesia. Y sobre eso el Señor te va a preguntar. Si vos sabías que de tu boca no puede salir bendición y maldición, ¿para qué maldecías? Si yo te dije que no podía. Estaba escrito en la Biblia, lo dijo el apóstol, la pastora, el diácono, el anciano, el líder, lo dijeron en la Biblia, en tu casa, en el canal Luz, en el enlace de la radio. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Y sin embargo lo seguías haciendo. ¿Por qué? ¿Y ahí qué le vas a contestar? ¿Qué vas a contestar? ¿Qué le puedes contestar a Dios en una pregunta así? Nada. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué vas a salir del agua en ese momento? Nada. Sí tiene razón. ¿No? Bueno. ¿Tiene razón o no? ¿Tiene razón o no? Tiene razón. No solo eso, agrego otro versículo. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vos sabés que ahora tu podría seguir haciendo el pecado. Si vos sabés que tenés que ayudar a la señora que salió con 6 bolsas del súper y tenés que hacer una cuadra hasta llegar al auto y no la ayudaste, es pecado. 4:17. Pecado. Porque estás siendo egoísta, porque no estás mostrando el ejemplo de lo que O si hay una viejita muy viejita en el cole y vos te haces la tonta vuelta para no darle el asiento. Es pecado. Hay personas, por ejemplo, que tienen esa unción de orar, ¿viste? En el colectivo. Sube una señora para hacer todo. Todos oran en ese momento, como que el espíritu baja y todos cierran los ojos así como que están durmiendo. Es tremendo, eso es una locura. Es bárbaro, no, bueno, eso es malo y eso es pecado. Porque vos estás haciendo lo malo. En realidad, no estás haciendo lo bueno. Estás haciendo lo bueno, claro. Lo que vos ya sabés que es bueno. Bien, hasta acá se entendió. ¿Entendieron todo esto? Se entendió bien claro, ¿no? Arrepentimiento y cargo de conciencia. ¿Lo entendieron bien? Y para arrepentirnos, ¿qué hay que hacer? ¿Pedir qué? ¿Pedir qué? El espíritu de arrepentimiento. Espíritu de arrepentimiento. Porque si no pedís un espíritu de arrepentimiento, no te arrepentís. Ahora quiero volver a lo que el Señor sostiene con su palabra. Habíamos visto en el pernote, ¿sí? Habíamos visto, ¿se están escuchando? ¿Qué? Ya me olvidé. Ayúdame, para pasar me distraen, porque siguen hablando y me distraen. Con todo tu corazón. No. Eso le quedó a Mica con todo tu corazón. Que no es ¿Qué dice la señora esto? Que no es todo. Estábamos hablando de que el Señor sostiene todo con su palabra. Bien, el Señor sostiene todo con su palabra ahí. No me acuerdo nada más. Y en el pernote y ahí quedamos. ¿Me quedé? No sé a qué ibas. Tirame un tips. Tirame un tips. No, que no me acuerdo, se me fue. Sobre darle la hacienda Vamos a empezar a hacer. Bueno, volvamos. Entonces, a ver, volvamos. ¡Ay, me acordé! Cuando te hablas, ¿a quién le hablas? ¿Al Señor? ¿Quién dijo al Señor? Bien. Cuando vos te mirás, ¿a quién mirás? Bueno, estabas, te fuiste en la mitad. Cuando vos te mirás, ¿a quién mirás? Adiós. Al Señor. Y cuando vos te hablas, ¿a quién le hablas? Al Señor. Si vos decís, oh Señor, te mirás al espejo y decís, ¡fua, qué feo que soy! ¿A quién se lo estás diciendo? ¿A vos o al Señor? ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, bueno, podés bardear al Señor, pues se te va a poner el pastel.
Oramos. ¿O acaso no sea que le digan como a Job y le digan, bueno, ahora ceñí tus lomos, porque yo te voy a preguntar y vos vas a contestar. Y ahí le entra a dar el Señor a Job, pa. Y ya Job dice, no, ya está, no me digas más nada, pues sin todo. No, es fuerte, lo hemos visto hace un montón en Casa de Paz, es tremenda esa palabra, decir, hace esas preguntas, te destroza el Señor. Entonces, yo quiero venir a esto. Ay, tengo un versículo para agregar a esta. No me quiero olvidar. Dale. Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No les ha pasado eso? ¿No se han preguntado cosas así? El Señor fachero que dice, ¿por qué me hiciste así? Eso se lo pregunta al Señor. El Señor me hizo fachero. He hecho imágenes y semejanza de Dios. Y el Señor debe ser fachero. Yo creo que más le pasa a las personas que se piden. ¿Qué se qué? No, muchas veces que yo he estado enojada conmigo o quejándome de mí, el Señor me ha dado con ese versículo, pero tremendo. O sea, yo soy como Él quiere que sea. Bien, ¿se entendió? Ahora, vamos a dar la herramienta perfecta del Señor para empezar a batallar en contra de nuestros pensamientos, en contra de nuestros arrepentimientos, entre comillas, o sea, cargos de conciencia. Por ejemplo, el que decía Andrea, a ver, ¿tengo novio o tengo novia? Sé que está mal, ay Señor, perdón, porque tengo novia, pero dentro de un rato me voy a juntar con él o con ella. Te pido por favor que haya sol, que no llueva, gracias. No te está escuchando. Dios no te está escuchando. Porque está mal. Está mal. Entonces vos decís, perdón Señor, porque tengo novio, No te está escuchando porque eso es un cargo de conciencia tuyo. No hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Si el pecado no se perdona, hay muerte. Es sencillo esto, no es muy difícil. Es re fácil de entender. No hay arrepentimiento, pecado, muerte. Listo. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo empezamos a revertir todo esto? ¿Cómo podemos empezar a guerrear en contra de esto? El Señor con su sostiene todo el universo. Con su entonces Dios con nada Lo creo todo. creó todo. ¿Cuál es nuestra herramienta? La palabra. Porque el Señor decía, hágase la luz y ¿qué se hizo? Se abran las aguas y salga la tierra y eso pasó. Que se haga el hombre y la mujer a semejanza mía, dijo el Señor. Y así él iba hablando y iba haciendo. Fíjense que, por ejemplo, en un momento va el Señor Jesús, si alguien lo puede buscar, cuando le dice a la higuera que se seque. Va el Señor Jesús caminando y ve una higuera. Va y le dice, dame frutos. O sea, pará, ¿estás hablando de una planta? Sí, el Señor está hablando de una planta. Dame frutos. Y la higuera dice, y no te puedo dar frutos porque no es tiempo de higo. Como no es tiempo de higo, vamos a pasarlo vamos a Río Negro. Vas al árbol de manzana, le decía al árbol de manzana, dame una manzana. El árbol dijo, no te puedo dar una manzana. Pero, ¿por qué? Porque no es tiempo de manzana, es tiempo de naranjas o de mandarina. Andate al árbol de mandarina o de la mandarina. No, yo quiero manzana. Pero no es tiempo de manzana. ¿Sabes qué? Si vos no me das una manzana, te vas a secar. No te puedo dar manzana. Chao, pum, seco. Quedó seco. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Ustedes creen que en el Edén Adán esperaba hasta el tiempo del higo para ir a buscar un higo o el higo salía todo el año? Por ahí salía con así. Sí. Tengo. Léelo todo. Dice, por la mañana cuando Jesús regresaba a Jerusalén tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas.
Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Dice esta versión. Hay algo, pasaba la sombra de Pedro y los enfermos se sanaban. ¿Por qué? Porque el Espíritu iba con Pedro. Ahora, Moisés golpeaba la roca y salía agua. Estamos hablando de cosas que no te pueden hablar, por ejemplo la roca. La piedra no te puede hablar. El burro. El burro no podía hablar, habló. Nosotros callamos. Entonces, pero acá el Señor va y busca higos. En un tiempo no había higos. Y la higuera no le dio higos porque no había higos. Entonces no le puede dar higos porque no era tiempo de higos. Pero como el Señor está acostumbrado a que las cosas, Él hable, las cosas sucedan, porque Él es el Creador, determinó que esta planta se tenía que secar. Porque iba en contra de la naturaleza de Cristo. Entonces, cuando el Señor te pide algo y vos no se lo das, ¿qué va a pasar? Te vas a secar. La plantita esta. Yo les pago de la pregunta. ¿Por qué cuando él pidió ir a la planta no le dijo que se secara seco? Porque ahí determina la planta, ahí determina la persona que va a hacer. Si vamos a... ¿Vos querés dar fruto? ¿Vos querés dar fruto? ¿Vos querés dar fruto? Le dio la ¿Vos querés dar opción. fruto? ¿Vos querés dar fruto? ¿Vos querés dar fruto? ¿Querés dar fruto? ¿Querés dar fruto? ¿Querés dar fruto? ¿Todos quieren dar frutos acá? Bueno, cuando el Señor te pida lo que te está pidiendo, dáselo. Porque hay muchos que no se lo están entregando al Señor, lo que el Señor te pide. El Señor te pide, dame eso que tanto te cuesta darme. ¿No? Si no se lo das, no vas a dar fruto. Seguimos. Podemos seguir. El Señor decía, hágase la luz y la luz se hacía. Entonces, tenemos la oportunidad, el poder, ¿no?, de decir y hablar y que las cosas pasen. ¿Se acuerdan del testimonio del perro? ¿Se acuerdan del testimonio del perro cuando fui a la iglesia allá arriba? ¿Sí? ¿Alguien le conté el testimonio del perro? Que fuimos con Miqueas a la iglesia. ¿No? Yo me quedé sorprendido ese día del poder de la palabra, del poder de la orden. Nos fuimos con Miqueas, teníamos que ir a la iglesia del taller del maestro a ver con la pastora de allá. Cuando salimos del auto, teníamos que hacer una cuadra hacia abajo, y salió un perro. Esos perros que te miran raro, sabés que te van a morder. Sí, yo me acuerdo de lo que en Brea, pero... ¿Sí? ¿Qué pasó ya? Entonces el perro se acerca despacito y alcanzamos a entrar a la iglesia. Nos quería morder. Cuando salimos de la iglesia, ¿quién estaba afuera? El perro. El perro. Entonces, el perro estaba esperando para mordernos. Y yo lo vi y dice, este me va a morder porque venía despacito así, con esos ojos. Entonces le dije, te ato en el nombre de Jesús. Y el perro hizo así. Y no se movió, y no se movía, no se podía mover, quedó como soldado al piso, quedó así. Yo creo que se lo empujaba así el perro, no se movía. Entonces yo agarré con Miqueas de la mano, nos subimos al auto, puse en marcha el auto, y cuando se puso en marcha el auto, el perro caminó. Yo dije, wow, porque a mí me pareció, wow, entonces yo soy en el nombre del Señor. Pasó en real, porque había poder en la palabra, porque había fe en la palabra. Entonces, cuando vengan esos pensamientos, que lo único que hacen es no dejes dar frutos, es en el nombre de Jesús, me resisto a esto que vos me tenés que necesitar. Diablo inmundo te doy. Entonces se pueden resistir, se lo pueden ordenar, porque Él está vencido. Está vencido alguien que fue vencido. ¿Puede ganar? ¿Por qué? Porque está vencido. Pueden haber ataques, pero ataques que ya fueron vencidos. Muchas veces tenemos el tupé de decir palabras como, por ejemplo, no, caí en pecado porque el diablo me provocó y caí. Me chamullé. Tenés el poder en tu boca de decir no. ¿Lo tenés? Poder decir no.
También tienes el poder de decir sí y caes en pecado. Pero la pregunta es, el diablo te puede tentar, pero el diablo que te tienta está vencido. Entonces, si está vencido no se puede ganar. La decisión está en uno. Cuando yo me las mando, porque yo me equivoco y yo peco todos los días, cuando yo me equivoco, cuando yo peco, cuando yo erro al blanco, yo no puedo decir, no, la culpa es del diablo, no, la culpa es mía. Porque él no tiene ni siquiera, no le puedo dar ni siquiera la estrellita, ay, la culpa, porque no se merece, ni mi culpa se merece, es algo que perdió, es algo insignificante delante del Señor. Entonces yo no puedo decir, por culpa del diablo caí, ¿no? Por culpa es tuya, vos tomaste la decisión. Vos tomaste la decisión de ponerte de novio o de novia. Vos tomaste la decisión de escabiarte cuando no tenías que escabiarte. Vos tenés la decisión de poner malas palabras en Facebook, Twitter, Instagram, estados de WhatsApp o en donde vos quieras, en los muros o en el colegio. Vos tenés la opción. No podés, ay no, pasa que insulté de arriba abajo a la teacher porque me caía re mal en Facebook, pero fue culpa del diablo. No me mientas más. Me están mintiendo. Porque la decisión la tiene uno. La decisión la tiene uno. Entonces, no podemos darle una estrellita al diablo, porque él no se merece ni siquiera eso. La carga la tenemos que llevar nosotros. Y ahí pedir al Señor un espíritu de arrepentimiento y arrepentirnos de haber insultado a la teacher. No solamente eso, si te da la cara, debes pedir perdón. Entonces ahí está la diferencia entre... Ahí está la diferencia entre lavar culpas y arrepentimiento. ¿O no? ¿No está la diferencia ahí? Ejemplo. Un violador que violó 17 niños. ¿No? Escuchen este ejemplo. Es medio fuerte este ejemplo. Es fuerte el ejemplo. Un violador violó 17 niños. ¿No? Esta persona dice, oh Señor, yo me arrepiento en el nombre de Jesús. Se arrepiente. Pero no va a hacer la exposición a la policía y se hace cargo de su culpa. ¿Se está arrepintiendo o está lavando culpas? Lavando culpas. El que roba un paquete de galletitas de la Anónima, que en realidad ellos te están robando a vos con lo que cobran, pero ese no es el tema. No es el tema. Ahora, vos lo robaste, llegaste afuera. Uy, Señor, perdóname porque robé, te pido perdón en el nombre de Jesús. Le estás clavando la galletita. La vacuna. Si vos te arrepentís, te comiste menos paquete, vas a la Anónima y decís, mira, señora gerente o señor gerente, chafé este paquete de galletas, me comí la mitad pero me arrepiento de lo que hice. Le pido perdón, haga lo que tenga que hacer. ¿Eso es arrepentimiento o eso es lavar culpas? Eso es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque vos entendiste tus pecados. Yo creo que si yo tengo que ayudar. Sí, me comí la mitad. Hacer lo que tengas que hacer. Yo me acuerdo de un ejemplo del apóstol. Habían cambiado el sentido de las calles en Ushuaia y el apóstol se manda en contramano abruptamente y me acuerdo que decía en la prédica que le dice, Isaías le dice, papá, ahora es contramano esta calle. Y cuando llega, tenés razón, ¿y quién estaba en la esquina? El inspector de tránsito. Ahí, ¿no? Entonces viene el inspector y le dice, es contramano. Sí, me acaba de decir mi hijo que sí que es contramano. Pero haga lo que tenga que hacer, le dice el apóstol. ¿Por qué? Porque entendió la falta y cada falta conlleva a una repercusión de esa falta. ¿No? Si vos cometés una falta vas a tener una consecuencia. Pero tiene que prestar más atención. Sí, ya sé, me equivoqué, le dice el apóstol, te pido que hagas lo que tengas que hacer. Porque podría haber ocurrido un accidente. Sí, está bien, por eso, haga lo que tenga, le hizo la multa. Pero él podría haber dicho 10.000 cosas. No, que no sabía, en realidad no me di cuenta. Puede haber puesto 10.000 excusas, ¿la falta estaba o no estaba? Entonces vos podés poner 10.000 excusas sobre tu pecado, pero la falta está hecha. Tienes que hacerte cargo de lo que pasa después. ¿Te gusta o no? ¿Sí? ¿Se entendió?
Vamos, se puso re rojo. Vamos, de vuelta. Voy a tomar agua. Yo siento que No, no me traigo agua, si la tuviera sí. Andate al baño y un grifo. O tomar la botella. Bien, no me arrepiento de lo que le acabo de decir. No sé, la cargó él, no sé dónde la habrá cargado. Pero escuchen, así ya terminamos. Escuchen, así ya terminamos, escuchen. Así ya terminamos y nos vamos, ¿sí? Porque me quiero ir a mi casa. Tenemos el poder de abrir nuestra boca y empezar a ir en contra de esas situaciones que nos pasan, que nos hacen no dar frutos. Empiecen a usar su boca. La palabra dice que resistas al diablo y él sabe qué va a hacer. Va a huir, se va a tomar el palo. Dice, no, con este no puedo, este es re duro, este es cristiano de verdad. Cuando lo quise tentar me dijo, no puedo contra él. Cuando lo quiero atacar por otro lado, como hace las cosas según el Señor lo protege, no puedo entrar. Cuando busco atacarlo de una forma certera, directa, me doy cuenta que tiene la armadura de Dios. Si no logra a Dios, me tengo que ir. Entonces, nuestra mejor herramienta es nuestra boca. Es decir, no en un momento justo. Hay un lapso. Hagamos de cuenta que este es el lapso. O sea, esta es la situación y esta es la decisión. Esta es la situación y esta es la decisión. Acá, en este pedacito que hay, que es muy chiquito a comparación de la situación y la decisión, en este lapso es donde el Espíritu Santo te dice, ¿qué estás por hacer? ¿Qué es lo que estás por hacer ahora? ¿Vas a cometer esa falta o no la vas a cometer? El Espíritu nunca no te va a preguntar, porque el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo y está al lado nuestro. Automáticamente que tomaste la decisión mala, el Espíritu Santo se va. No puede participar de tu pecado. No puede estar en el momento, en el acto de pecado. No está, se fue, está solo, vos y el diablo, nadie más. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió bien? Buenísimo. ¿Por qué pasa eso? Cuando tomaste la decisión del pecado, el Espíritu Santo se va y es cara a cara a vos y Satanás. Porque vos ya decidiste salir del círculo donde el Señor te guarda. Dijiste, no, prefiero el pecado. Y el Señor ya no puede hacer nada porque donde el Señor dice, no lo toques, el diablo le dice, no, Señor, Él decidió pecar, Él decidió estar al lado mío. La decisión la tomó Él. ¿Me entienden? Es esa franja, esta chiquitita que está acá, donde el Espíritu te habla. Y es ahí donde ustedes tienen que decir, no lo quiero volver a hacer. Si en tu corazón está el no genuino, el Señor te va a apoyar siempre. Así caigas en ese pecado. Pero si en tu corazón estaba el no, vas a tener el respaldo, el resguardo y la mano poderosa del Señor guardándote. ¿Me explico? Porque Él no ama al pecado, pero sí ama al pecador. Él sí ama al pecador. Él nos sigue amando cuando pecamos. No es que nos dejó de amar. Si vos le decís a tu hijo, no te embarres, y se mete de cabeza al barro, sale y te hace así en la ropa de danza y te abraza, ¿deja de ser tu hijo? ¿Lo seguís amando? Se la mandó, pero vos lo seguís amando. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende el concepto? El Señor, por más que te equivoques, te sigue amando. Pero Él no puede estar en el momento del acto del pecado. Él no está. Y es por eso que después del pecado viene la angustia, viene el vacío y la mayoría de las veces, y más que en su edad, viene el enojo. Y están angustiados y enojados todo el tiempo.
Después del pecado siempre viene el enojo. Siempre viene el acusador. Pero el Señor te sigue amando. No te dejó de amar en ningún momento. Pero Él no puede estar en el momento del acto del pecado. Él estaba cuando Caín mató a Abel. El Señor está en todos lados. Pero el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿No? O sea que esto es una ejemplificación, un ejemplo de que Dios no está en el momento del acto del pecado. Cuando Adán y Eva caen en la tentación de la serpiente, de la víbora, el Señor le pregunta, ¿dónde están? Es un ejemplo de que Él no está en el acto del pecado. No está en el momento del pecado. Cuando vos estás pecando, el Señor no está, entendelo, te está viendo, pero no está en ese momento. Él no te puede acompañar, no te puede sostener. No te puede sostener. El Espíritu Santo se va porque se entristece. ¿A cuántos les agrada entristecer al Espíritu Santo? Que levante la mano. ¿A alguien le gusta poner triste al Espíritu Santo? Levante la mano. ¿A alguien le gusta? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué tomamos las decisiones ese segundito antes? Para el Espíritu dice, no hagas. ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Cómo lo hiciste? El Espíritu Santo se va. Quedas vos y el diablillo. Nadie más. Nadie más. Y ahí es donde Él dice, ¿este es tu hijo? ¿Esta es tu imagen y semejanza? Vos fijate, Señor, me da asco. Y ahí te empieza el acusador, te da asco. Mirá lo que está haciendo, mirá lo que está haciendo ella. Fíjate, esto está hecho imagen y semejanza tuya. Qué loco, ¿no? Porque el diablo se dedica a hacer esas cosas. A crear inmundicia donde hay santidad. A crear fealdad donde hay hermosura. A crear acusación donde hay libertad. A causar odio, enojo y rencores donde hay amor. Se dedica a eso. Él vino para matar, buscar y destruir. En este pedacito, chicos, tienen toda la autoridad de Dios, toda, para decir no lo voy a hacer. No. Este pedacito. No van a poder decir, no, Señor, vos nunca me ayudaste a decir, pero no lo pueden decir. No pueden decir. ¿Me explico? En ese momento, chicos, digan no. Si estás haciendo algo mal, lo seguís haciendo, Señor, por favor, dame un espíritu de arrepentimiento para yo poder dejar esto que estoy haciendo mal. Tu boca es una constante cloaca, lo acaba de decir, gloria a Dios, aleluya. Señor, dame un espíritu de arrepentimiento para que pueda cambiar. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio. ¿Sí? Cuando nos llenamos la boca y por ahí estamos danzando panderos, y hacen así, ¿cómo hacen todos esos movimientos y no se les ría los dedos? Cuando vos estás haciendo eso, pero vos en tu casa, en el colegio, en la calle, actúas de otra manera, Señor, dame un espíritu de arrepentimiento porque vengo haciendo las cosas mal. Necesito el cambio. Sin arrepentimiento no hay cambio. No hay cambio. ¿Amén? Pongan pausa. No se pueden mover. Sos desobediente. Ay, qué rica que estás. ¿Está tan rica el agua Eco de los Andes? Sí, la otra también tenía un gusto raro. El agua de Víctor tenía gusto raro, me está cayendo de la deuda. Vamos a orar. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que se explicó hoy? ¿Sobre el discipulado de hoy? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todos entendieron? Eso es bueno. ¿Saben por qué? Sí, ese fue. ¿Saben por qué es bueno? Porque después le van a poder decir, no, Señor, yo no lo sabía. Buenísimo. Para mí buenísimo.
perfecto. Y ojo, que todo lo que primero yo les digo a ustedes, lo vivo yo primero. No es que yo no lo vivo, yo también lo vivo. Cuando me la estoy por mandar, lo vas a hacer, ¡pam! Me la mandé. Se la mandó, mírala. Así que vamos a orar. ¿Ven? Vamos a orar, Ceci. Vamos a tapar la botellita y vamos a orar. En realidad, Dejos está dándote destino, ya no es más agua. Sí, sean agradecidos. ¿Todo bien? Seamos amigos. ¿Somos amigos ahora? ¿Amigos? ¿Amigos para siempre? Pregúntenle a él si él sigue enojado porque yo lo pateé hoy a la mañana. Digo, a ver cuando arrancamos. ¿Estás enojado conmigo? ¿Sabes que yo no sé? O sea, no hay un rencor. No hay un rencor. Se me va a ayudar. Pero pregúntenle si él guarda rencor para conmigo. Bueno, pues va re mal. Pero ¿ustedes creen que él tiene rencor para conmigo? Que él agarraría una piedra y me la daría en la cabeza porque me dice. No. Él. ¿Puedo decir que le agarraría una piedra y me pegaría? No, pero por lo que le dice ahora sí. O sea, ¿hay rencor en su corazón? Pero no ver la pregunta. La pregunta es, ¿él guarda rencores en su corazón? La palabra dice que tenemos que ser como niños. Tal es ese reino de los cielos. Él no guarda rencor. No guarda rencor. Creo. Ahora ya la mamá me hizo dudar. No, ella se refiere que si en el momento hubiese tenido En el una momento piedra. sí porque estaba enojado. Claro. Pero, o sea, él después no guarda rencor. No hay... No es que mañana se va a acordar de que lo pateaste Claro. y... Bien, vamos a orar. Hay que ministrar. Hay que ministrar a la mamá. Llenaba la cabeza a la mamá. ¿Oramos? ¿Oramos? ¿Me amas, Pedro? ¿Le subís, Lourdes? ¿Qué? Lee donde dice volumen. A la izquierda. Ahí. ¿Te acuerdas de esa palabra? ¿Me amas, Pedro? Sí, te quiero. ¡Pah! Caemos en el palmo de Bonfrey. ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no viniste? Está en YouTube lo que vimos. Sí. Sí, en tu corazón. ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no viniste? Espera. ¿En el Bernote vimos el video? ¿Qué video? Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque hoy entendimos la diferencia entre arrepentimiento y cargo de conciencia, Señor, y culpa. Padre, empezamos a depositar delante de ti todas esas cosas que mientras hablábamos nos íbamos planteando, nos íbamos preguntando, íbamos relacionando con nuestra propia vida, el día a día de nuestro Señor. Nos pusimos a tener ejemplos en nuestra mente de todas esas cosas que tú quieres que cambiemos. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que seas tú mirando sus corazones. Disfruta, Señor, de aquellos que quieren darte fruto. En el nombre de Jesús, Padre, escudriña los corazones y que puedas ver quiénes realmente quieren darte fruto. Que cuando tú te acerques y les preguntes, dame fruto, ellos pueden decirte, Señor, tiene aquí tu siervo, tu sierva, oye. En el nombre de Jesús, te pedimos que nos dé la fuerza, Señor, necesaria para decir no en el momento de caer, antes de caer en el pecado, antes de caer en la falta, en la transgresión.
Padre, que nuestra vida no sea hipócrita, no tengamos una vida de doble ánimo, una vida, Señor, que en la iglesia somos de una forma, pero en la calle somos de otra. Señor, que podamos reflejar tu hermosura todo el tiempo, Padre. Que cuando nos veamos, te veamos. Y cuando nos hablemos, te hablemos. En el nombre de Jesús, Padre, presentamos nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra iniquidad delante de ti. Señor, tú sabes cuáles son las cosas que nos cuesta entregar. Señor, tú sabes cuáles son las cosas que no podemos a veces resistirnos. Pedimos tu auxilio en este momento. En el nombre de Jesús. Para soportar el día malo. En el nombre de Jesús. Trae un espíritu que redarguya nuestras vidas en el momento del pecado, de la falta. Trae un espíritu de arrepentimiento sobre las cosas que estamos haciendo mal de forma constante. En el nombre de Jesús, pedimos tu ayuda, Señor, para que en las mañanas podamos tener un tiempo contigo. Necesitamos que nos hables, que nos guíes. ¿Me amas, Pedro? ¿Realmente amás al Señor? ¿O ya te olvidaste de hacerte esta pregunta? Y el jueves a hoy te olvidaste de hacerte esta pregunta todos los días. Si el Señor hoy viniera, ¿estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás a cuenta con Dios? Si el Señor hoy viene, ¿estás arrepentido o tienes falta de cargo de conciencia? Si el Señor hoy viene, ¿estás listo? ¿Estás lista? Si el Señor te pregunta hoy, ¿me amas? ¿Qué le vas a contestar? ¿Te amo, Señor, con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas? ¿O vas a responder, Señor, tú sabes que te quiero? Padre, que esta palabra que compartimos hoy siga dando frutos dentro de ellos durante el resto del día, durante la noche. Trae a memoria esta palabra en el momento antes de cometer la falta, Señor. Trae a memoria, Señor, lo que compartimos hoy. Que tengan la oportunidad de decir no, para no entristecer al Espíritu Santo de Dios. Señor, entendemos que cuando pecamos, tú dejas de estar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, seas tú bendiciendo a cada uno de los adolescentes. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro paz sobre sus paz en sus hogares. Seas tú guardando el camino de regreso a sus casas. Declaro, Señor, que en su hogar está Jehová de los ejércitos, guerreando, Señor, a favor de ellos, a favor de sus familias. Declaramos, Señor, que todo problema en sus hogares empiezan a revertirse en soluciones, en bendiciones. En el nombre de Jesús, usamos la boca para declarar palabras de bien. En el nombre de Jesús, declaramos que los problemas económicos empiezan a revertirse. Declaramos con nuestra boca que esas situaciones difíciles que estábamos viviendo, esas situaciones que nos hacía caer constantemente en pecado, hoy, Señor, se empiezan a caer, empiezan a debilitarse, ya no tienen las fuerzas de antes.
En el nombre de Jesús declaramos que tu palabra nos va a guiar sobre las dudas que venimos teniendo constantemente. Papá, necesitamos tu amor, necesitamos un abrazo tuyo, saber que estás, saber que a pesar de que tantas veces nos ensuciamos, tú no dejas de amarnos. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Francisco? ¿Me amas? ¿Me amas, Priscila? ¿Me amas, Abraham? ¿Me amas, Sandra? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Lourdes? ¿Me amas también? ¿Me amas, Karen? Apacienta mis corderos. ¿Qué hay en tu corazón hoy? ¿Hoy por la mañana lo corriste a Cristo de tu vida o buscaste el abrazo de Él? Señor, tú sabes todas las cosas. Pedro, va a haber un día en que estirarás tus brazos y otros te vestirán y te dirán dónde tienes que ir, qué tienes que hacer y lo harás. Cuando se acerque Cristo y te pida frutos, ¿pensás dárselos o pensás secarte? Yo declaro, Señor, que acá hay tierra fértil, que acá hay frutos. Señor, que todos los que están aquí darán fruto al 100 por uno, porque hubo uno que murió y derramó hasta la última gota de su sangre para darnos vida y vida en abundancia, para poder decir que en su nombre todo lo podemos hacer. Podemos entender que a través de la cruz ya no hay soledad, no hay tristeza, no hay angustia, no hay dolor. Creemos que todo lo podemos hacer porque Él nos fortalece. Creemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Creemos que cuando hablamos declaramos vida. Creemos que resucitó al tercer día. Creemos que su diestra de poder nos sostiene. Creemos que Él nos abraza. Gracias, Señor. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro que en esta área, Señor, hay profesionales y hay empresarios, hay empresarias, que no va a haber más espíritu de escasez en su genética. Primeramente espiritual y luego terrenal. En el nombre de Jesús. Amén. El próximo martes, arriba, nos hacemos acá. ¿Sí? ¿Ok? Acá no hacemos más nada, lo vamos a hacer arriba. ¿Bien? Porque hay mucha distracción. Para el martes que viene, qué buen tema ese. Mañana habla de... Hay una pregunta de la tierra de cámara para Bueno, la búsqueda a ver.
acá y mi hijo me está decir todo. Bien, vamos a hacer lo siguiente el martes que viene. Vamos a festejar los cumpleaños de Julio. Así que traigan y para tomar. No.